Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía para sumergirnos en un chismecito jugoso que, créanme, los va a tener al borde del asiento. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes y que, francamente, no podía dejar pasar. Se trata de Kerem Ande, unas reuniones secretas que han levantado sospechas y un proyecto que podría estar en peligro. Así es, mis queridos chismosos. Prepárense para una dosis de drama, intriga y, por qué no, un poco de especulación sana. Pero antes de que nos metamos de lleno en el asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos, las noticias del mundo del espectáculo y las teorías conspirativas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y así sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Verán, en los últimos días, las redes sociales han explotado con rumores y teorías sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para los que no están familiarizados, ellos fueron la pareja sensación en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica y España. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, la ficción se trasladó a la realidad, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. Hace ya un tiempo que Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto y la esperanza de una reconciliación que hasta ahora parecía imposible. Pero, ¿qué pasa si les digo que las cosas podrían no ser tan definitivas como pensábamos? Aquí es donde entran en juego las famosas reuniones secretas. Hace unas semanas empezaron a circular fotos y vídeos en redes sociales que mostraban a Kerem y Hande coincidiendo en los mismos lugares, a veces en los mismos días. No se trataba de eventos públicos ni alfombras rojas, sino de lugares más discretos, como restaurantes privados o incluso edificios de oficinas que no parecían tener relación con su trabajo. Por supuesto, al principio muchos lo atribuyeron a simples coincidencias. Están en la misma ciudad, es normal que se crucen, decían algunos. Pero a medida que las coincidencias se fueron acumulando, la teoría de que algo más estaba pasando empezó a tomar fuerza. ¿Qué motivos tendrían Kerem y Hande para reunirse en secreto después de tanto tiempo separados? ¿Acaso la llama del amor se había reavivado? Ahí no termina la cosa, porque aquí entra el proyecto en peligro. Según fuentes cercanas a la industria, hay una importante producción televisiva en camino que tenía a Kerem y Hande como protagonistas indiscutibles. Se trata de una serie ambiciosa, con una gran inversión detrás y que prometía ser un éxito rotundo, aprovechando la química y el tirón mediático de la expareja. Pero obviamente con la separación de Kerem y Hande el proyecto quedó en stand-by. Los productores se enfrentaron a un dilema: reemplazar a uno de los protagonistas y arriesgarse a perder parte del atractivo inicial, o intentar convencer a Kerem y Hande de que dejaran sus diferencias a un lado y trabajaran juntos por el bien del proyecto. Y aquí es donde todo se pone aún más interesante. ¿Podrían estas reuniones secretas estar relacionadas con este proyecto en peligro? ¿Estarán Kerem y Hande intentando llegar a un acuerdo con los productores para salvar la serie y, de paso, limar asperezas entre ellos? Las teorías son muchas y muy variadas. Algunos creen que Kerem y Hande se están reuniendo para negociar los términos de su participación en el proyecto, poniendo condiciones y exigencias para asegurarse de que el ambiente de trabajo sea lo más cómodo posible. Otros, más optimistas, piensan que las reuniones son un intento de reconciliación, que el proyecto es solo una excusa para pasar tiempo juntos y reconectar. Y luego están los más escépticos, que creen que todo es una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener a los fans enganchados a la espera de un anuncio oficial. Personalmente creo que hay un poco de todo. Es probable que las reuniones tengan un componente profesional, ya que ambos son conscientes de la importancia del proyecto y de las oportunidades que puede brindarles. Pero también es posible que haya un factor personal, que Kerem y Hande estén intentando superar sus diferencias y encontrar una forma de seguir siendo amigos, o al menos compañeros de trabajo, después de todo lo que vivieron. Lo que sí está claro es que la situación es compleja y delicada. No es fácil trabajar con un ex, especialmente cuando la relación terminó de forma abrupta y pública. Requiere madurez, profesionalismo y sobre todo, buena voluntad por ambas partes. Pero, ¿qué pasaría si Kerem y Hande realmente volvieran a estar juntos? ¿Cómo afectaría eso al proyecto?
¿Y cómo reaccionarían los fans? La verdad es que las posibilidades son infinitas y solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca las noticias, estar atentos a cualquier pista o indicio que pueda darnos más información sobre lo que está pasando entre Kerem y Hande, y por supuesto, seguir especulando y divirtiéndonos con este chismecito que tiene todos los ingredientes para convertirse en la telenovela del año. Y hablando de telenovelas, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darle una segunda oportunidad al amor? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados y se concentren en sus carreras? ¿Y qué creen que va a pasar con el proyecto En Peligro? ¿Lograrán salvarlo o se quedará en el olvido? Me encantaría saber sus opiniones, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. No se corten, quiero saber todo lo que piensan. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó investigar y compartir esta información con ustedes. Hemos hablado de las reuniones secretas entre Kerem y Hande, del proyecto En Peligro y de las posibles razones detrás de todo este misterio. Hemos especulado, teorizado y sobre todo, nos hemos divertido un montón. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, noticias y sorpresas. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no ha terminado. La verdad es que la tela que tenemos para cortar sobre este asunto es gigante y no pienso dejar ni un pedacito sin analizar. Profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos porque, como dice el dicho, el diablo está en los detalles. Primero hablemos de esas misteriosas reuniones. Las fotos y vídeos que han estado circulando son realmente intrigantes. En una de ellas se ve a Hande saliendo de un restaurante italiano de lujo, un lugar conocido por su privacidad y discreción. Apenas unos minutos después, un coche similar al de Kerem es captado estacionando frente al mismo establecimiento. ¡Pum! La bomba explotó en las redes. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Otra coincidencia aún más llamativa tuvo lugar en un edificio de oficinas en Estambul. Un fanático logró tomar una foto a la distancia de Kerem y Hande entrando con una diferencia de tiempo mínima. El edificio, según investigaciones de los detectives de Internet, alberga oficinas de una importante productora de televisión, pero no la que estuvo detrás de Senkalkap. Entonces, ¿qué hacían allí? ¿Estarán explorando nuevas oportunidades juntos? ¿O quizás, como les dije, negociando algo relacionado con el proyecto En Peligro? Para añadirle más leña al fuego, un paparazzi turco, conocido por tener muy buenas fuentes en el mundo del espectáculo, publicó un enigmático tuit que decía: hay humo donde hay fuego, y en este caso el fuego podría ser explosivo. Obviamente todos asumieron que se refería a Kerem y Hande. El hombre sabe cómo mantenernos en vilo. Ahora centrémonos en el famoso proyecto En Peligro. Se rumorea que se trata de una serie de época, un drama romántico con tintes históricos, ambientada en el Estambul del siglo XIX. Imagínense a Kerem y Hande vestidos con trajes de época, interpretando a dos amantes separados por las convenciones sociales. Sería un éxito asegurado. La producción, según las fuentes, cuenta con un presupuesto millonario y un equipo de guionistas y directores de primer nivel. La idea original era aprovechar al máximo la química y la popularidad de Kerem y Hande para conquistar el mercado internacional, especialmente después del éxito arrollador de Senkalkap. Pero como ya sabemos, la vida real a veces interfiere con los planes más ambiciosos. La separación de Kerem y Hande puso en jaque todo el proyecto. Los productores, desesperados por no perder la inversión, intentaron por todos los medios convencer a la expareja de que dejaran de lado sus diferencias y volvieran a trabajar juntos. Ofrecieron jugosos incentivos económicos, garantías de privacidad en el set de rodaje e incluso la posibilidad de participar en la toma de decisiones creativas. Pero hasta ahora, no habían tenido éxito. Y aquí es donde las reuniones secretas cobran aún más sentido. Podrían ser el resultado de una última negociación entre Kerem, Hande y los productores.
Estarán cerca de llegar a un acuerdo. O por el contrario, las diferencias entre ellos son irreconciliables y el proyecto está condenado al fracaso. La pregunta del millón es, ¿qué pasó realmente entre Kerem y Ande? ¿Por qué se separaron? Los motivos oficiales nunca se hicieron públicos, pero los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática y la constante intromisión de los fans en su vida privada habían desgastado la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Y por supuesto, no faltaron las teorías sobre terceras personas involucradas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura fue dolorosa para ambos. Tanto Kerem como Ande se mostraron reservados y tristes durante los meses posteriores a la separación. Evitaron hablar del tema en público y se centraron en sus respectivos proyectos profesionales. Parecía que la historia de amor había llegado a su fin de forma definitiva. Pero como les dije al principio, nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, quizás Kerem y Ande se den cuenta de que a pesar de todo, se complementan y se necesitan el uno al otro. Quizás el proyecto en peligro sea la oportunidad perfecta para reconciliarse y escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. O quizás simplemente decidan seguir caminos separados y enfocarse en sus carreras. Lo que sí les puedo asegurar es que este culebrón va a seguir dando mucho de qué hablar. Estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier pista o indicio que pueda surgir, y se los contaré todo aquí, en mi canal. Así que manténganse sintonizados. Y ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué team son ustedes? ¿Team reconciliación o team cada uno por su lado? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso las presiones de la fama y los egos de las estrellas? ¿O piensan que es mejor cerrar el libro y empezar una nueva historia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber todo lo que piensan, sus teorías, sus predicciones, sus deseos. No se corten. Además, quiero proponerles un juego. ¿Qué título le pondrían a la serie de época que podría protagonizar Kerem y Ande? Imaginen que son los guionistas y tienen que crear una historia apasionante y un título que enganche al público. Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas conmigo. Las más creativas y originales las mencionaré en mi próximo vídeo. Y por último, quiero agradecerles nuevamente por estar ahí, por ser parte de esta comunidad de chismosos empedernidos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y su apoyo incondicional son el combustible que me impulsa a seguir investigando, especulando y compartiendo todo lo que sé con ustedes. Son los mejores. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecitos, noticias y sorpresas. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao. Y recuerden, la vida es un chisme, disfrútenlo.